Hello, everybody. Hola a todos. It's good to be here with you today. Es bueno estar aquí hoy con ustedes. And I want to give you an exciting report on Love Honduras. Quiero dar un reporte emocionante acerca de Amo Honduras. Actually, what I want to do today is share about 2 special projects we have for this upcoming year. Bueno, lo que quiero hacer hoy es compartir acerca de 2 proyectos especiales que tenemos este año. God put 2 projects in my heart for us to move forward with in 2024. Dios puso 2 proyectos en mi corazón y vamos a seguir adelante con estos 2 en 2024. The first thing is to open a women's and children's shelter in Tegucigalpa. Lo primero es abrir un refugio, un lugar para mujeres y niños en Tegucigalpa. This past year, while a missions team was serving in Tegucigalpa, Este año pasado, cuando unos misioneros estaban sirviendo en Tegucigalpa, one day God broke my heart. un día Dios quebró mi corazón. The hardest part of the day La parte más difícil del día was not waking up early to cook breakfast for everybody. no fue levantarme muy temprano a hacer desayuno para todos. Was not the long day of ministry. No fue el día muy largo del It ministerio. was not working in the heat. No fue trabajar en el calor. It was meeting 3 girls Fue conocer a 3 jovencitas under the age of 16 debajo de la edad de 16 años who were trying to survive on the street by selling their bodies. que estaban intentando sobrevivir por vender sus cuerpos en las calles. One girl was so young Una de ellas era tan joven. that she should have been in her home playing with Barbies. Ella tenía que estar en su casa jugando con Barbies. And the other 2 girls, while they were a little bit older, Y las 2 otras jovencitas, aunque eran un poco más grandes de edad, they should have not been worried about where they were going to sleep or what they were going to eat. ellas no tenían que preocuparse de dónde iban a dormir o dónde iban a comer. What really, really broke my heart that day Lo que la verdad quebró mi corazón ese día was when one of the girls looked me in the eyes fue cuando una de ellas me vio en los ojos and said, "You better open your shelter and rescue me before it's too late." y me dijo, tienes que abrir el hogar ya para nosotras antes de que ya sea tarde. This was not just a one-time experience, Eso no solo pasó una vez, no fue solo una experiencia de una vez, but the leaders of Love Honduras, pero los líderes de Amo Honduras we work in the red light district on a regular basis. trabajamos en este lugar todo el tiempo On a regular basis, we see young girls y siempre miramos a jovencitas, who are living on the street trying to survive by selling their bodies. jovencitas que están viviendo en las calles vendiendo sus cuerpos para poder sobrevivir. We work in the red light district, in the garbage dumps, in the prisons, Trabajamos en la zona roja, en el crematorio, también en los cárceles, in the marketplace, en el mercado, and almost every time y cada vez we have a similar encounter with a young girl or a family, tenemos un encuentro similar con una jovencita o con una familia and my heart breaks. y siempre quiebra mi corazón. And I think we've got to open a women's and children's shelter to rescue them. Y siempre pienso, tenemos que abrir un refugio o un hogar para rescatarles a las mujeres y a las niñas y niños. I don't know if you realize this, No sé si ustedes han dado cuenta de eso, but Honduras has been named pero han puesto el nombre a Honduras, one of the most dangerous and worst places to be a woman. que es uno de los lugares más peligrosos para ser una mujer. Women and young girls experience violence, abuse in both public and private places throughout the nation. Mujeres y jovencitas tienen la experiencia de abuso, de violencia en lugares privados, en lugares públicos, en toda la nación. And there's very, very little support in the churches or from the government for these young girls. Y hay muy poco apoyo para estas mujeres de las iglesias y del gobierno. There are very little places that they can go for help and restoration. Hay pocos lugares donde ellas pueden ir por ayuda y restauración. And a high percentage of the abuses go unreported because women are afraid that they're going to be even further abused. Y no reporten la mayoría de
de abusos porque las mujeres tienen miedo que van a seguir así viviendo en el abuso. Gangs use violence against women to enforce their control over the people. Las pandillas usan la violencia en contra de las mujeres para controlar a la gente. They'll often rape or sexually assault a woman to show that they have control. Están violando, están abusando de las mujeres en una forma sexualmente para enseñar a la gente que ellos tienen el control. The other factor causing many young girls and women to turn to prostitution in Honduras is the poverty. Y también otra cosa que causa a las mujeres a usar la prostitución es por la pobreza. And not just poverty, but the lack of opportunity to work. Y no solo la pobreza, pero la falta de oportunidad de trabajar para las mujeres. And the lack of education. Y la falta de educación para ellas. Nearly 75% of Hondurans live below poverty. Casi 75% de los hondureños viven en pobreza. And this has left many Hondurans desperate for a stable income. Y por eso muchos de los hondureños están desesperados para poder tener dinero. And so they turn to things like prostitution. Así que buscan cosas como la prostitución for money to survive. para tener dinero para poder sobrevivir. And girls as young as 10, 12 years old can regularly be seen on the streets selling their bodies. Y hay niñas a veces 10, 12 años podemos ver en las calles todo el tiempo vendiendo sus cuerpos, Trying to earn a living so that they can eat. intentando ganar algo para poder comer, Trying to earn money to help their family. intentando ganar dinero a ayudar a sus familias. And the lack of law enforcement allows this to happen. Y por la falta de la ley, enforzar la ley, ellos permiten que eso suceda. And so human trafficking and prostitution has become very profitable in Honduras. Así que el tráfico de personas y prostitución ha sido muy popular en toda la nación de Honduras. And it's really sad to see little girls 12 years old, all they know is a life of prostitution. Y es muy triste ver niñas de 12 años y solo lo que conocen es vivir la vida de prostitución. They should be living an innocent life. Deben estar viviendo una vida en esencia. But instead their life is full of abuse. Pero en lugar de eso su vida está llena de abuso. And they're full of hopelessness. Y están llenas de no tener esperanza. Not only this, there's also young children También hay niños who can be seen on the street que se puede ver en la calle selling sweets and baked goods and other small things. vendiendo panes y dulces y otras cositas así. I've had children as young as 3 years old Yo he visto niños tan pequeños como de 3 años trying to sell me sweets. intentando venderme dulces. And when I ask them, why are you selling this? Y cuando les pregunto, ¿por qué estás vendiendo? So that I can eat later. Para que puedo comer So I después, can eat lunch or I can eat dinner. para mi almuerzo o para mi cena. And it breaks my heart. Y eso quiebra mi corazón. Often abandoned buildings Muchas veces en los edificios abandonados, have become homes to families ahora estos edificios son casas para las familias who have no other place to live. porque no tienen dónde vivir. And parents that live like this Y padres que viven así feel like they have no other choice sienten que no tienen otra opción, but to force their children to quit school así que enforzan a sus hijos ya no ir a la escuela, ya no estudiar, and work so that their family can pay bills and have food to eat. y que trabajan los niños para que puedan tener más dinero para tener comida. And women and children who have been subject to abuse and violence Y mujeres y niños que han sido víctimas de violencia, de abuso, desperately need a place that is safe for them to go to be restored. necesitan un lugar donde pueden ir a ser restaurados, un lugar seguro. And as I began to research in Honduras, Y mientras que yo comencé a estudiar y buscar más especially in en Tegucigalpa, there is no Christian ministry no hay
ningún ministerio cristiano that has a home for women and children to go to, que tiene un hogar donde pueden ir mujeres y niños juntos, where they can be rescued from the street, donde pueden ser rescatados de la and they calle, can go there to live for a time so that their life can be restored. donde pueden ir a vivir un tiempo para restaurar sus vidas. So with all my heart, Así que con todo mi corazón, this year, este año, my desire is to open a women and children's shelter, mi deseo es abrir un refugio que es para mujeres y para niños. a safe place where women and children can go, Un lugar seguro donde pueden ir mujeres y niños, where they can learn about the love of Jesus, donde pueden aprender acerca del amor de where Jesús, Jesus can set them free, donde Jesús los puede liberar, where Jesus can heal their broken hearts, donde Jesús puede sanar sus corazones and where quebrantados, their life can be restored, donde sus vidas pueden ser restauradas, so that they can have their own house and work and be a successful person. para que puedan tener sus propias casas y trabajos y tener éxito. And God has put this desire and this vision in the hearts of all the leaders of Love Honduras. Y Dios ha puesto este deseo, esta visión en los corazones de cada líder de Ama Honduras. To open a shelter that's focused on Jesus. Abrir un refugio que el enfoque va a ser Jesús. And I know that it's going to take a lot of work, Yo sé que va a costar mucho trabajo, but I know that God is going to provide for this pero vision. también sé que Dios va a proveer para esta visión. And I just want to invite you today Y quiero invitarte el día de hoy to pray for this project for us. a orar por este proyecto con nosotros. Pray for guidance, pray for wisdom. Ora que Dios nos va a guiar, nos va a dar sabiduría. And also, if you feel led to give towards this Y project, también si tú sientes guiado dar algo a este proyecto, then we'll gladly receive your offering. con alegría recibimos su ofrenda. And what we need more than anything Es lo que necesitamos más que todo. is monthly partners for this project. Son personas que nos van a ayudar mensualmente. Because once we open our women's and children's shelter, Porque cuando ya abrimos este lugar para mujeres y niños, we are not going to close it. no lo vamos a cerrar. So we need people Así que necesitamos personas who will help sponsor our women's and children's shelter every month. que van a apoyar cada mes este lugar para mujeres y para niños. And I know that through our women's and shelter, Y yo sé por este refugio, that God is going to use this place Dios va a usar este lugar to heal and restore many women and many children. a sanar y restaurar muchas mujeres y muchos niños. And the women and children will leave the shelter Y mujeres y niños van a salir del doing refugio great things for God. haciendo cosas grandes para Dios. So, please consider being a monthly partner with us Así que por favor piensan en ayudar y apoyar mensualmente con and nosotros. supporting our women's and children's shelter A apoyar este refugio para mujeres y niños that we're going to open this year. que vamos a abrir este año. So that's the first project. Esto es el primer proyecto. The second project Y el segundo, that I'm really excited about estoy muy emocionada por esto is that también, we are going to be building houses in Montaña de la Flor. es que vamos a comenzar a construir casas en la montaña de la Flor. The desire of my heart El deseo de mi is for the corazón people of Montaña de la Flor es que la gente de la montaña de la Flor not only to experience the love and power of Jesus in their life, no solamente quiero que experimentan el amor y poder de Jesús en sus vidas, but also to be able to live better. y también para que puedan vivir mejor. And so God sent this past year some foundations from the United States Así que Dios mandó unas organizaciones este año pasado desde los Estados who Unidos, wanted to go to the mountain. personas que querían ir a la montaña They heard about what we were doing in the mountain, porque escuchaban lo que estábamos haciendo allá and they said, we want to see it firsthand. y ellos dijeron, nosotros lo queremos ver. And God touched their hearts Y Dios tocó sus to corazones help us build houses for people in the mountain. y ellos nos van a ayudar a construir casas para las personas en la montaña de la And so Flor. working together with them, Así que trabajando junto con ellos, our goal is to build 24 houses in 2024. nuestra meta es construir 24 casas en el año
2024. Homes of hope for the people of Montaña de la Flor. Casas de esperanza para la gente de la Montaña de la Flor. As we visited community to community, Mientras que visitamos comunidad, and talked to the leaders and the people about their need for houses, mientras que hablamos con los líderes y con la gente acerca de sus casas, I realized that there were many, many families in the mountain without a house. me di cuenta que hay muchas familias en la montaña sin casas. Sometimes we would go to one small house that's only one room, A veces visitamos a una casita que es pequeña con solo un cuarto. and there would be two or three or four families living in that small little house. A veces hay 2, 3, 4 familias viviendo juntas en una misma casa, Because some of the families didn't have their own house. porque algunas de las familias no tenían su propia casa. And so there's a big need for houses in the mountain. Así que hay una necesidad muy grande para casas en la montaña. We surveyed about 8 communities, Hemos ido a hablar con como 8 comunidades. and out of those 8 communities, I have about 80 families that need houses. De estas 8 comunidades hay como 80 familias que necesitan casas. And that's just for the beginning. Y eso solo es el comienzo. So this year, Así que este año, in 2024, en 2024, 24 houses from Montaña de la Flor. vamos a construir 24 casas en la montaña de la Flor. We've done our research, Ya hemos estudiado bien and we've come up with 2 plans. y tenemos 2 planes. One is for a cement block house, Tenemos un plan para bloques de cemento, una casa de bloque, and the other house is for a wooden house. y otro plan para hacer una casa de madera. Because there are communities that we cannot get cement blocks to. Porque hay comunidades donde no se puede llevar bloques de cemento. We're going to build houses that are 20 feet by 20 feet. Vamos a construir casas que son 20 por 20 pies. And so the cost of the cement house Así que una casa de bloque de cemento cuesta will cost $9,000 to build. $9,000 para construirla. And the wooden house, 20 by 20, Y la casa de madera, que también es 20 por 20, will cost us approximately $6,000 to build. va a costar como $6,000 para construirla. And we already have commitments so that we can build 8 houses in the mountain. Y ya tenemos personas que se han comprometido y tenemos lo suficiente para construir 8 casas. We're going to start building these houses in May. Y vamos a comenzar a construir estas casas en mayo. And so there's 2 things. Así que hay 2 cosas. First of all, you can help sponsor a house. Lo primero, tú puedes ayudar a construir una casa o dar para construir una casa. If you're a pastor listening today or the leader of a church, Si tú eres un pastor o un líder de una iglesia escuchando el día de hoy, your church can sponsor a house tu iglesia puede comprar una casa para alguien, for a family in the para mountain. una familia de la montaña. And the other thing is, Y la otra cosa es, you can bring a missions trip, tú puedes llevar un grupo de misioneros or you can join one of our missions o teams te puedes juntar con un grupo que tenemos nosotros and help build a house in the mountain. y tú puedes ayudar a construir una casa en la montaña. In May, En mayo we have a men's team coming. tenemos un grupo de solo hombres que And va a venir they're going to be building 2 or 3 houses just that week. y van a construir 2 o 3 casas solo en una semana. Your church can send a team Tu iglesia puede mandar un equipo to también build a house in the mountain, para construir una casa en la or 2 montaña houses or 3 houses in the mountain. 2 o 3 casas en la montaña. Or you can go to our website O puedes ir a nuestra and página sign up for a week y te puedes apuntar ir por una semana to build a house in the mountain. a construir una casa en la montaña. So please keep these 2 projects in mind. Entonces, por favor, piensan en estos 2 proyectos que van a comenzar. Please help support these 2 projects. Ayúdanos a apoyar estos 2 proyectos. And please pray for them every Y day por favor, oren por estos 2 proyectos for the cada día. favor of God Por el favor de Dios and the blessing of y God por la bendición de Dios on these 2 projects. sobre estos 2 proyectos. I know that God is going to do great things Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes in Honduras en Honduras in 2024. en este año 2024. For more information, Y para tener más
más You can información, go to our website, puedes ir a nuestra página. lovehonduras.org. Así se llama lovehonduras.org. Thank you for listening, Así que muchas gracias por escuchar and thank you for your support. y gracias por su apoyo.